Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, preparad vuestro café y acomodaos bien en el sofá, porque lo que os traigo hoy es una de esas historias que nos alegran el corazón y nos hacen suspirar. Ya sabéis que nuestro adorado Can Yaman está en plena acción aquí en España, trabajando sin descanso en esa superproducción que nos tiene a todas en vilo, El laberinto de las mariposas. Pero lo que ha sucedido en las últimas horas en el set de rodaje es algo que simplemente no tiene precio y demuestra, una vez más, el ambiente tan maravilloso que se respira entre bambalinas. Y es que, cuando se juntan grandes talentos con buenas personas, la magia traspasa las pantallas. Hoy vamos a hablar de una confesión inesperada, de un compañero que se ha quedado tan impresionado con Can como nosotras, y de esos momentos divertidos entre tomas que nadie nos enseña pero que aquí, en vuestro canal de confianza, os vamos a desgranar con todo lujo de detalles. Resulta que el actor belga Leander Bibey, a quien seguramente recordaréis porque ya compartió pantalla con nuestro turco favorito en la serie El Turco, ha soltado una bomba informativa cargada de humor y admiración que ha revolucionado las redes sociales. Leander, que es un chico guapísimo y con un sentido del humor muy fino, ha compartido un vídeo donde se sincera sobre cómo consiguió su papel de Novak en esta nueva serie de Sequoia Studios. Y os digo una cosa, sus palabras no tienen desperdicio porque reflejan lo que todas pensamos, que Can Yaman no es de este planeta. Leander ha empezado diciendo, con una carita de no haber roto un plato, que él no hizo ninguna audición para este papel. Sí, como lo oís, mis niñas. Dice que ha estado toda la mañana dándole vueltas a la cabeza, mirando la noticia en la prensa, donde dicen que él tiene un papel destacado junto a la superestrella Can Yaman, y se pregunta cómo ha llegado hasta ahí. Y aquí viene lo bueno, porque su teoría es para morirse de risa y de amor al mismo tiempo. Según este actor, que por cierto tiene una química estupenda con todo el elenco, solo había dos posibilidades para que le dieran el trabajo sin casting. La primera opción que baraja es culpa de los algoritmos, esas cosas modernas de la informática. Él cree que los directivos le preguntaron a un ordenador qué hacer porque, y cito textualmente lo que ha dicho, Can Yaman es básicamente un código de trucos de ADN. Madre mía, qué forma tan original de decir que nuestro Can es la perfección humana, ¿verdad? Leander dice que Can es la excelencia hecha persona, todo en él es perfecto, y claro, la serie necesitaba un poco de equilibrio. Así que el ordenador debió pensar que necesitaban a alguien más normalito para compensar tanta belleza divina de Can, y por eso buscaron su perfil. Es encantador ver cómo bromea con su propia autoestima para ensalzar a su compañero, aunque nosotras sabemos que Leander también tiene su encanto, pero claro, al lado de nuestro Can, cualquier hombre mortal se siente un poco pequeñito. Pero esperad, que la cosa no queda ahí. Leander también ha aprovechado para darnos una lección muy importante sobre nuestro ídolo. Ha comentado con mucha gracia, que ha escuchado por ahí, que a Can no le gusta nada que pronuncien su nombre como el verbo, Can, en inglés, ya sabéis, ese Can de poder. Él nos recuerda que se escribe Can pero que hay que decirlo con respeto y propiedad, tal y como suena en turco, Han. Esos pequeños detalles demuestran que, más allá de las bromas, hay un respeto profundo y una amistad que se ha forjado en los rodajes. Y volviendo a su teoría del casting, la segunda opción que Leander baraja es aún más divertida. Dice que probablemente los ejecutivos de Sequoia Studios simplemente hicieron clic en el nombre equivocado, se equivocaron de archivo, y ahora, pobrecitos, se han quedado atrapados con él y tienen que seguir adelante con el error. Veremos lo caro que les sale este posible error, ha dicho riéndose. Es un cielo de chico, ¿no os parece? Esa humildad es lo que hace grande a los artistas. Y por si esto fuera poco salseo para un solo día, también hemos podido ver un momento íntimo detrás de las cámaras que nos confirma la buena sintonía que hay entre todo el equipo, incluyendo a la maravillosa actriz española Michelle Calvo. Ya sabéis que en los rodajes hay muchos tiempos muertos, muchas horas de espera, entre que colocan las luces, maquillan a los actores y preparan las cámaras. Pues bien,
En uno de esos momentos de aburrimiento total, Leander y Michelle estaban charlando, y como no, el tema de conversación volvió a ser nuestro Can Yaman. Leander, que parece que le ha cogido el gusto a picar un poco a sus compañeros, estaba comentando que estaba muy aburrido y que nadie te avisa de lo mucho que hay que esperar siendo actor. Pero lo interesante vino cuando habló de una escena de persecución que tenían que grabar más tarde. Con esa picardía que le caracteriza, Leander se giró hacia Michelle Calvo y le lanzó una pregunta trampa. Le dijo: ¿crees que Can Yaman es rápido? O sea, ¿piensas que es más rápido que yo? ¡Ay, amigas! La respuesta de Michelle fue épica sin necesidad de decir ni una sola palabra. La actriz, que ya conocemos por ser muy expresiva y simpática, miró a la cámara, asintió con la cabeza muy convencida y se encogió de hombros con una cara de pues claro, hijo mío, no tienes nada que hacer. Fue un gesto que decía a gritos: sí, Can es mucho más rápido y atlético que tú, asúmelo. Los dos terminaron riéndose a carcajadas, aceptando la realidad de que nuestro Can es un portento físico inigualable. Y es que no es solo lo guapo que es la disciplina que tiene, cómo se prepara físicamente para cada papel, y eso sus compañeros lo saben y lo admiran, aunque sea a través de bromas y piques sanos en el set. Es precioso ver cómo, a pesar de la barrera del idioma o de venir de países diferentes, el arte y el compañerismo los unen. Tanto Leander como Michelle y Can ya coincidieron en el turco, y se nota que esa experiencia previa ha creado unos lazos muy fuertes. Ahora, en el laberinto de las mariposas, esa complicidad se ha trasladado al plató en Madrid, y eso, queridas mías, es lo que va a hacer que esta serie sea un éxito rotundo. Cuando los actores se llevan bien, cuando hay risas, bromas y admiración mutua, eso traspasa la pantalla y nos llega a nosotras al corazón. Estamos deseando ver a ese personaje, Novak, y ver cómo interactúa con Can en la trama, pero mientras tanto, nos quedamos con estos regalitos que nos hacen por redes sociales y que nos alegran el día. ¿Verdad que da gusto verlos así de felices y relajados? Bueno, chicas, esto es solo el comienzo. Estoy segura de que pronto nos regalarán más momentos así de simpáticos. Yo seguiré aquí, al pie del cañón, para que no os perdáis ni un solo detalle de esta aventura madrileña. Porque si el rodaje arranca con estas risas, imaginad lo que nos espera. Mantened los ojos bien abiertos, porque presiento que Can y su equipo nos reservan muchas más sorpresas que nos dejarán sin aliento. Qué emoción poder vivir y compartir todo esto juntas. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.